Hola a todos. Con tal fuerza lo siento. Seremos primavera. Que no haya sido en vano el dolor. ¿Eso que tenés ahí qué es? Hay que escuchar, ¿verdad? Saludar, ya que hablaste. ¿De quién no tiene voz? Es este momento. Con tal fuerza lo siento. Seremos primavera. Que no haya sido en vano, porque no sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles, en el silencio ni en la oscuridad, no seamos invisibles. Hoy te ves con sombritas. Acá tenemos a Andrés Rinenberg, que dice presente. Yo, trasteada, rajada, náusea, linda, de la aurora encantada, la que no pide más permiso, esta rabiosa de luces playas, épicas, mezclales, barreras, llanas, acallanas, sin Biblia, sin tabla, sin fotografía, sin nada, solo mi derecho en ganas de un monstruo, o un villano, que me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Fucking ganas. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más. Acá tenemos a Uma, la fille de chocolate. ¿Qué va? Hola, hoy es el episodio 32 de Historiales. Hace casi un año que estamos haciendo esto. Hoy es uno de los episodios más fuertes, emocionantes, difíciles de todo el ciclo que tenemos. Estos son historiales y los invitamos a compartir este momento con historia, con memoria, con verdad y con justicia. Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Madres y esposas de desaparecidos, solo pedimos la verdad. Al excelentísimo señor presidente, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a la Junta Militar, a las autoridades eclesiásticas,
a la Corte Suprema de Justicia. El excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla, en una reciente conferencia de prensa celebrada en Estados Unidos, expresó: quien diga verdades no va a recibir represalias por ello. ¿A quién debemos recurrir para saber la verdad sobre la suerte corrida por nuestros hijos? Somos la expresión del dolor de cientos de madres y esposas de desaparecidos. La verdad que pedimos es saber si nuestros desaparecidos están vivos o muertos y dónde están. ¿Cuándo se publicarán las listas completas de detenidos? ¿Cuáles han sido las víctimas del exceso de represión al que se refirió el señor presidente? No soportamos la más cruel de las torturas para una madre, la incertidumbre sobre el destino de sus hijos. Pedimos para ellos un proceso legal y que sea así probada su culpabilidad o inocencia y en consecuencia juzgados o liberados. Hemos agotado todos los medios para llegar a la verdad. Por eso públicamente requerimos la ayuda de los hombres de bien que realmente amen la verdad y la paz, y de todos aquellos que auténticamente creen en Dios y en el juicio final, del que nadie podrá evadirse. Y siguen más de 200 firmas. Esta es la solicitada. A ver. Esta es la solicitada del 5 de octubre del 77, la primera solicitada de madres de Plaza de Mayo que realizaron en el periódico La Prensa. En poco tiempo va a estar dividido el grupo entre aquellos que buscan a sus hijos y aquellos que buscaban a sus nietos, a los hijos nacidos en cautiverio. Es un tema complejo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Porque se nos mezclan un montón de sensaciones y de repente tenemos mucha esperanza, como esta canción, el ritmo que tiene. Y les comento, esto es nuevo, es de una película que se llama Abuela, o Abuelas, no lo sé muy bien. Hice una canción reciente grabada por varios artistas en los cuales yo siento, y lo que me transmite es mucha esperanza, muchas ganas, mucha expectativa por un futuro bueno por venir. Muy relacionado con las actividades del día de ayer, en la cual estuvimos plantando memoria. Plantamos árboles por todo el país, 30.000 y más porque sabemos que fueron otros y que lo hemos hecho en distintos lugares, en nuestros jardines, en el balcón, en el rinconcito. Todos plantamos algo. Eso que va a brotar. Y eso que va a brotar es mucha esperanza, es mucha fe, muchos deseos de una sociedad justa. Una sociedad en la cual nadie se vea privado del derecho a su propia identidad. Y creo que todo lo que vamos a hablar en este rato, en esta nochecita ya, tiene que ver con eso, con nuestra identidad, con la identidad que nos merecemos y que exigimos que sea tal. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido breve por la historia, porque realmente podríamos hablar mucho, y hoy lo hablaba con Ceci, le decía, es muy difícil hablar sobre esto porque tendríamos montones de cosas que decir y de repente puede sucedernos que no sepamos por dónde encarar el asunto. Si lo podemos hablar por la prensa, por los derechos humanos, por la situación política, por la economía, por montones de cosas que además tiene la particularidad, vamos a bajarlo, si no se escucha avisen como hacen, ¿no? Pero por las dudas. Escribe. Esta canción nos va a acompañar en todo este rato, en este momento. Porque todo tiene que ver con todo, la historia tiene que ver con todo y con un montón de razones y causas, y que quizás son comienzo de algo, pero a su vez son concreción de una situación previa. No comenzó el problema de represión por parte del Estado
el 24 de marzo de 1976, fue mucho antes y se fue gestando quizás una década previa. La situación en nuestro país era muy compleja. Aquellos y aquellas que la vivieron en carne propia pueden decirnos, si bien tienen, por supuesto, la vivencia propia y eso hace que miremos las cosas con un cristal determinado, eh, tratando de estudiar y analizar y leyendo y testimoniando las cosas, vemos que esa tensión política muy vinculada a los deseos de imponer un modelo económico diferente hacia principios de los años 70 era muy tensa, era muy compleja, en lo cual los grupos armados estaban proliferando y por otro lado se habían empezado a realizar experiencias piloto de lo que vendría después, que fue la represión estatal. El ejemplo más claro es la Operación Independencia acá, bueno, eso Sí. lo vamos a poner después. Miramos el contexto. Claro, ahí más o menos estamos. Por ejemplo, bueno, acá arranqué por el final, porque bueno, no lo tenemos escrito. El operativo Independencia se dio un poquito más de un año antes del golpe de Estado del 76, fue en febrero del 75, y en la provincia de Tucumán se daban una serie de condiciones muy especiales en las cuales las Fuerzas Armadas podían hacer ese ensayo previo a lo que sería después en la época del proceso, en la cual se enviaron a las Fuerzas Armadas a reprimir, a encarcelar, a torturar y a matar a montones de argentinos que en el monte tucumano, en su mayoría provenientes de lo que era la industria azucarera de esa región, habían empezado a organizarse en un modo de resistencia ante el avance de la explotación, por supuesto, económica, pero también política y la incapacidad o imposibilidad de pensar libremente. Acá hablamos de modelos económicos, como citamos una de las quizás situaciones contextuales de la época, en donde se contraponía, de acuerdo a ciertas visiones, un modelo en el cual el Estado fuera mucho más presente en la sociedad, protectora de algunos desarrollos económicos que se estaban dando, por ejemplo la caña de azúcar, ya que estábamos hablando de Tucumán, contra otro que hoy lo consideramos como neoliberal y dirigido por fuerzas externas absolutamente capitalistas en las cuales la centralización de la economía estaba en manos de ellas. Se habla de libre comercio, que en realidad es libre comercio según las reglas propias, y las reglas propias a quién pertenecen, a los sectores poderosos. Entonces se empieza a concentrar toda la actividad económica y empieza a quedar gente afuera. Cuando abrimos las fronteras al ingreso de productos o de capitales del exterior, lo que va a terminar resultando es una pérdida de trabajo, baja de salarios y realmente las condiciones de vida van a ser deplorables. Eso se fue repitiendo por los años y con diferentes ensayos. Creo que más de uno, de una que está ahí puede decir, pero parece ser algo que escuchamos en estos días o de esta sucesión de diferentes gobiernos que tuvimos hace poco, y creo que podemos decir que sí. Acá hago la aclaración, cada uno de nosotros y nosotras tenemos nuestro punto de vista, nuestra visión. Lo que hacemos en este espacio es ofrecer el nuestro, pero está absolutamente abierto. Hacia el final, como venimos haciendo en los últimos episodios, tenemos un espacio para que podamos opinar o intercambiar ideas, y en lo cual la riqueza va a estar en las diferencias y en las opiniones. Así que bueno, hago esta aclaración porque creo que lo más importante que tenemos hoy y que debemos valorar es esta situación de apertura. Y justamente es lo opuesto a esa época. Esa época, quien pensaba distinto era un subversivo. Es la palabra que faltó en repetidos momentos de nuestra historia para tener el elemento o el instrumento que avale la intención de exterminarlo. Es decir, aquel que está subvirtiendo el orden debe ser eliminado. Y así fue sucediéndose a mitad y hacia fines de los años 70 y principios de los 80, hasta el año 83. Bueno, fue un poquitito antes. Acá ya hay preguntitas, después las vamos a responder. Oh, Sí, bueno, sí, acá Andy. compartimos, dale. Sí, dice, ¿para qué plantan árboles o plantitas? Para los desaparecidos, ¿no? Pregunta. En realidad es para nosotros mismos, es para no olvidar, es para preservar la memoria y que esto nunca lo olvidemos, nunca lo dejemos de lado,
Por supuesto, por un lado, como decimos en Historia Simple, para que los errores no se vuelvan a repetir. En realidad, para que la sociedad sea más justa y más respetuosa de los derechos de todos y todas. El árbol es simbólico y tiene mucho también que ver con esto de que hace un año estamos en una situación en la cual no nos podemos juntar, no nos podemos encontrar. La acción llevada adelante por abuelas es de apertura, de acercarnos, están juntos. De hecho, ahora cuando hablemos con Jorge, ese va a ser un tema central. Por favor, no se muevan de ahí, que ahora está Jorge esperando. Sí, Apareció, está ¿no? Jorge, sí. Que realmente es un honor y un orgullo poder conversar hoy con él. Realmente ya van a ver por qué. Realmente. ¿Ya lo vieron algo acá, arriba de la mesa? Ah, sí, está su libro. Sí, de eso vamos a hablar mucho. Tiene que ver con, y un poco tomo a la parte del subtítulo de su trabajo, que es un compromiso de identidad. La semilla echa raíces, brota, florece, se hace grande, nos cobija después con su sombra, es hábitat de pájaros y cosas, nos da el oxígeno necesario para vivir. Todo eso es la memoria, la esperanza, lo que necesitamos para nuestra sociedad. Y nunca más aplastarlo. El aplastamiento es de los represores. Es aquellos que en ese momento del 76 tomaron el gobierno por la fuerza e hicieron lo que quisieron, tratando de exterminar fundamentalmente a aquel que pensara distinto, aquel subversivo, aquella persona que realmente molestaba. Y Por sembraron supuesto, tanto terror, que los que quedaron vivos también quedaron atemorizados. así es. Esto no hace mucho tiempo que podemos hablarlo con la libertad que tenemos hoy en día. Recuerdo que cursaba el profesorado de historia en el Joaquín B. González, allá de Capital, aproximadamente para el 87, 88, 89, por ahí. Y lo que teníamos presente era una mezcla entre docentes del proceso con rector normalizador, todavía no había elección de rectorado, y docentes nuevos, aquellos que empezaban a asomar la cara, asomar la cabeza, después de haber estado atrapados y silenciados durante tanto tiempo. Entonces, realmente no tuvimos un marco de formación en el cual nos hablaran de esto. No teníamos la posibilidad. Aquellos, si hay alguien ahí de más o menos 30, 40, 50 años, debe saber que había muchas limitaciones y de estas cuestiones no se hablaba. A pesar de que había comenzado la democracia, había muchos temores todavía que la situación pudiera volver a repetirse, porque de hecho nuestro país durante todo el siglo XX transcurrió en secuencias de gobiernos democráticos, gobiernos de facto. 6 golpes de Estado sufrimos en el lapso de un siglo, bueno, muchísimo menos, desde 1930 a 1983, con la particularidad, como creo que ibas a decir, que fue el este peor, momento, el más oscuro, el más nefasto. por Todos la son ferocidad, horribles. por la ferocidad y el uso de la fuerza en beneficio o en favor de querer imponer un modelo, un sistema en el cual no se admite la libertad de opinión o la diferencia. Vamos a apurar porque Jorge se va a ir. No, por favor, Jorge. No te vayas, Jorge. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Te invito a que enfoquemos. Esto es un trabajo de la Biblioteca Mariano Moreno, que suele realizar videos excelentes, maravillosos, breves. Los dejamos como modo de cita de la fuente, ¿sí? Se los compartimos. Ahí va, ¿eh? Sí. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Las efemérides, los aniversarios, la evocación de los hechos históricos significativos suelen marcar los calendarios con cierta vaguedad pedagógica. El 24 de marzo no es un hecho cualquiera. Ha signado a más de una generación, la de los que lo vivieron, la de quienes lo leyeron y la de las víctimas.
Es una ofensa vigente de la historia cercana, una humillación a cualquier principio de convivencia que involucró por igual a instituciones y hombres que vulneraron conceptos elementales de la vida social de los argentinos, usurpando todas las instituciones del Estado y desplegando la ocupación represiva de todo el país. Arrasaron los derechos, las libertades y toda forma de expresión soberana. El genocidio como metodología y el miedo como herramienta de regulación social les permitieron decidir sobre la vida y la muerte de los compatriotas. Pero este pensamiento único que pretendieron instaurar mediante el miedo, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, de prohibición de expresiones libres que alentaba su esencia represiva y que se inflamaba de supuestos principios de orden y de falso patriotismo, no alcanzó a ocultar el deliberado sometimiento económico y el desmantelamiento de todas las conquistas sociales que los argentinos habíamos construido en años de luchas y de mártires. La declamada civilización de estos bárbaros y la soberbia de su delirio de poder nos condujo hasta una guerra, llevándose aún más vidas. La expresión libre de proyectos e ideas creyeron sepultarla quemando libros, pero dejaron marcas imborrables en el inconsciente colectivo. Frases, sentencias, lugares comunes de las dictaduras que ni siquiera el paso por los tribunales que los condenaran por crímenes de lesa humanidad han borrado. Cuando nuestro destino como sociedad se ve amenazado por la restauración de este ideario nefasto, construido en el odio y en el desprecio, se convierte en nuestro deber el ejercicio restricto de la memoria y la ratificación del camino democrático que eligió este pueblo para no bajar ninguna bandera y no resignar sus ideales de justicia, soberanía y libertad. Como cada 24 de marzo, no olvidamos ni olvidaremos. Repudiamos a la dictadura genocida y ratificamos lo que sigue sosteniendo la voz profunda de la historia. Nunca más. Para que nunca más en nuestro querido país, en Latinoamérica y el resto del mundo, haya detenido desaparecido. Acá nos cuentan la abuela de Uma le ponía el pintorcito a la mamá de Uma y le decía todas las tardes: si en la calle te preguntan de qué partido es tu papá, decís que no sabés. Para la época de Malvinas yo ya estaba en la primaria y tremendo, cuentan acá. La Fili. La Tana Vero: me causa escozor volver a verlos y escucharlos. Qué feos recuerdos tengo de esa época. Así que ya empezaron a compartir qué sienten. Es así, pero nuestra intención hoy es revertir todo eso que nos revuelve a muchos y muchas en esperanza, en aliento. Así que vamos a ponerle, como en esta canción, dale para adelante. Antes de hablar con Jorge, vamos a ver datos. Miren que creo que lo saben y lo repito todo el tiempo. A mí no me importan muchas veces los números, saber las fechas. De hecho, confundo. Le digo a Juana Zurdugo y Juana de Arco, por ejemplo. Y así pasaron varias que no me perdonan. Pero hoy creo que los datos van a hablar muchísimo más de lo que podamos contar. ¿Por qué? Porque son los que van a refrendar ese discurso que tenemos permanentemente y por qué hacemos este tipo de expresiones y todo esto que nos genera y nos revuelve. Así que bueno, vamos a ver estos datos. Dale. Brevemente. Miren, el golpe de Estado, el periodo de facto, este llamado proceso de reorganización nacional, duró 2.818 días. Transcurrieron 2 mundiales de fútbol, uno de nuestro país en el cual salen Galtieri y Viñone. 340 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, distribuidos en el país. Posiblemente haya habido más. El 26 de junio de 1978, esto fue al otro día de ganar en la Copa del Mundo de fútbol, al otro día, en la ciudad de Sarandí, se quemaron 1,5 millones de libros. Y esto se fue replicando, bueno, eso solo en un día, para que tengan una idea, de la cuestión de tratar de borrar todo, de hacer esas quemas impresionantes, de las cuales creo que Quijote, alguien había recuperado, una biblioteca que había estado enterrada. Había estado enterrada, y es más, creo que algunos libritos tenemos nos regalaron. Guardados con ese simbolismo.
eso que se pudo rescatar. Sepan, hablo a los jóvenes, a los jovencitos, jovencitas. ¿Ustedes se imaginan tener que enterrar libros para evitar estos problemas como nos contaban recién? Creo que es fuerte, ¿sí? Pensémoslo así, pensá que vos enterrás un libro para evitar que te lleven detenida o detenido. Como si fuera un crimen, un libro es un crimen. Hay una cuestión, es un detalle. Hubo 310 intendentes radicales del Partido Radical y 169 justicialistas que se mantuvieron en el gobierno local en el lapso del periodo del proceso. Y esto un poco, a ver, no estoy hablando de los partidos, sino hablo de las personas, de ese tipo de procedencia. Sabemos y está comprobado, acá hay un trabajo, este trabajito que es maravilloso, que se llama Responsabilidad Civil y Genocidio, Sí. en la cual tenemos, ven, se los muestro así, todo esto es información de civiles, eclesiásticos, políticos, que hacían declaraciones en favor y en defensa de los militares. Está documentado, está todo publicado básicamente en lo que es en la Gaceta y en la prensa, ¿sí? Hubo, por supuesto, complicidad, por eso hablamos de golpe cívico-militar, y podríamos hablar también de cívico-eclesiástico-militar, en la cual sabemos muy bien que desde todos los sectores de la sociedad favorecieron y posibilitaron que esto se haya podido... Si no, no se hubieran llevar perpetrado adelante. tantos años. No se puede si uno no tiene, digamos, ese imaginario construido en la sociedad. Pero hay más datos, aunque no lo crean. Miren. Vamos. Hola, soy Estela Carlotto. Cerraron, Estela. acá hablamos de, la vamos a escuchar sí, un montón de veces. Cerraron 20.000 fábricas. Hablamos de un modelo económico absolutamente extranjerizante y destructor de la industria nacional. La deuda externa se multiplicó por 6 y la inflación acumulada en ese periodo, fíjese el número, 517.000%. Nos quedamos porque tenemos más datos, más datos. Más datos, Pero no es lo más habitual, datos. más datos. Dale. Acá. Espera, Guerra que de voy a escuchar la Malvinas. cartela. Soy Estela. Estela Carlotto y estoy muy La guerra de feliz Malvinas fue el manotazo de ahogado, digamos, del gobierno militar o de estas estructuras para tratar de preservar en el poder. ¿Y a qué recurrieron? A la fibra más íntima. Ustedes fíjense el sadismo de esta gente, que es tocar lo que tenemos adentro, que es eso de que nos identifica con una bandera, con una patria, con tradiciones y costumbres propias y en común. Entonces van al punto neurálgico, que es el intento de recuperar Malvinas. 14, acá hay un error. 1.400, no, 14.000. 14.000 hombres fueron, la mayoría menores de 20 años, a la guerra, porque por los números pareciera que coincide, pero no, esto es un error mío, lo hice yo. Bueno, 14.000. En el cual murieron 649 en combate, pero 350 al menos en los años siguientes se suicidaron, por las secuelas básicamente psiquiátricas psicológicas que Por supuesto. tuvieron a partir de este enfrentamiento, las cosas que se debió ver. Bueno, ya vamos a hablar de Malvinas la semana que viene, ¿no es cierto, Cecilia? Sí, Mariano. Y va a ser otro gran momento difícil, pero que lo debemos encarar. Un dato más, la Ley de Obediencia Debida y Punto Final se dictó en el año 1987 durante el gobierno de Alfonsín, el mismo que llevó adelante el juicio histórico a las juntas que ningún país sudamericano que había sufrido estos golpes de Estado, por supuesto en un plan conjunto, y cuando decimos digitado por los Estados Unidos, no hablamos por hablar y decirlo porque nos parece, porque fue real, hablamos del Plan Cóndor, ¿sí? Que ya en otro momento vamos a extendernos un poquito más. Esta ley de obediencia debida y punto final, totalmente nefasta, benefició a ahí no hay error, 1.180 represores. Esta ley fue derogada en el año 2003 por Néstor Kirchner. Ya hablaremos en su momento del gobierno de Néstor y muy vinculado a la cuestión de derechos humanos. Tenemos el bajado de los cuadros de la ESMA y unos cuantos episodios muy simbólicos y muy fuertes en los cuales
considero que se termina de enterrar todo esto, ¿sí? La ley de obediencia, punto final, y luego no vamos a dejar de lado de nombrar los indultos durante el gobierno de Carlos Menem, en el cual también se vieron beneficiados estos genocidas que, bueno, luego han podido volver a ser encarcelados y llegado al punto que Videla, el principal represor genocida que tuvo nuestro país, termina muriendo en una cárcel común. Nadie se alegra por la muerte de una persona, no sé si cabe eso para él. Y no digo más, ¿sí? Cada uno lo puede pensar, ¿sí? Bueno. Más datos. Y acá sí vamos a entrar a hablar con Jorge. No Jorge, vamos a poner andás música, ahí. porque esto es realmente es serio y es lo que realmente nos hace recobrar fuerza. 30.000 desaparecidos, 490 niñas nacidas en cautiverio, de los cuales al día de hoy se restituyeron 130. Hay un gran camino y mucho trabajo por hacer. Y acá pusimos un dato que empezó a surgir en estos últimos tiempos y en el cual vamos a tener muy en cuenta porque en este espacio damos lugar a la igualdad de género. Esto lo vimos todo el año pasado, creo que lo intentamos hacer, así como también con el protagonismo por igual de las mujeres para con los varones, con los hombres. Entonces decía que el colectivo LGBT+ denuncia 400 desaparecidas de género, para lo cual ustedes posiblemente hayan podido ver en publicaciones que habla de 30.400. Es esa incorporación con un detalle, no es que fueran exclusivamente por razones de género, sino que con estas sospechas y de caer en la misma redada, sino que lo que vivieron y sufrieron las personas hoy llamadas, pueden ser homosexuales, gays, fue muchísimo peor porque en ese momento el trato y el maltrato y el destrato era impresionante y lo vivimos y lo sabemos cómo era. Eso de señalar, y creo que lo puedo decir y nadie decir, este es un puto. ¿Y qué hacían con eso? Era el doble porque era un degenerado, un enfermo. Entonces, bueno, vamos a darle ese espacio y ese lugar porque creo que Porque es además de ser necesario. discriminados, humillados, además también encima Fueron abusados abusados sexualmente y sexualmente. utilizados Bueno, de una manera tremenda. hombres y Entonces mujeres también, adherimos, pero mujeres también, sí, las hombres, putas, claro. exactamente, es así. Bueno, en este marco vamos a hablar con Jorge, Dale. en el cual, ay sí, de acá de costado veía que parecía que estaba mal expresado. Bueno, Jorge Ezequiel Rodríguez es el autor de este libro que salió la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, nuevito, que se llama Nietas y Nietos de Plaza de Mayo, un compromiso de identidad, editado por el Editorial Sudestada. Acá dejamos el Instagram tanto personal de Jorge como el de la librería Sudestada La Costa, que por supuesto que lo lleva a domicilio el Partido de la Costa, y si no, hay podemos envíos acercar. también. Y de hecho, bueno, nosotros a veces vamos para Lanús y para cercano a Capital, podemos también hacer el paso porque sabemos que hay gente que es de por allá. Sí. Así que Bueno, ahí está la propuesta y ahora vamos a hablar. con El libro Jorge. lo tenemos acá. Sí. Ya lo leí 2 veces, ¿sí? Luego de la primera lectura que hice, le escribí un mensaje a Jorge. Espero que no haya dicho en ese momento. No sé qué le pasa a este tipo, pero le escribí un montón de ideas que se me vinieron a la cabeza, tomando palabras y frases de él que realmente me habían movido mucho, me habían generado todas estas que parece que fueran contradicciones, pero en realidad son un complemento, porque nos sentimos con un nudo en la garganta, pero a la vez podemos respirar e inflar el pecho y decir, estamos yendo por el camino correcto. Pero bueno, basta de esto. Vamos a hacer así, como solemos hacer cuando tenemos entrevistas. Va a girar ahí voy, la pantalla. Ahí voy. Esperá que no me acuerdo cómo volvía. No se muevan. ¿Cuál es? Para girar. Acá.
Ahí está. A ver si me ven. ¿Te ves? Oh, ahí Ahí estás. Bueno. Ahí estamos. Gracias por... Bueno, ahora viene la parte en la cual vamos a tratar de... En la parte que yo descanso. Espera, porque tenemos que encontrar... Acá me cambiaron los simbolitos, che. Acá tenemos, vamos a buscar a Jorge. Ahora Jorge, acabo de invitar para sumarte, así podemos conversar, a ver si no te moleste la música. Me gusta dejarla porque es una canción que me encanta. No podemos no seguir asociando a León Gieco con toda esta época. Lo tenemos Jorge. Jorge, ¿Cómo anda, Mariano? ¿cómo estás? Espera que voy a ¿Todo bajar bien? que te quiero escuchar bien. Bueno, gracias por estar, gracias por participar, por darnos el lujo en este espacio de tenerte siendo una persona tan comprometida con la causa. No, gracias a vos también, a vos, a Cecilia, que además son dos amigos de invitarme a participar de esto. Lo estaba disfrutando mucho. Bueno, te agradezco, te agradezco. Mira, ¿qué fue? El viernes pasado que presentaste el libro Sí, en Multicultural de Mar de Ajó, súper emotivo que nos lloramos todo, ahí nos emocionamos, pero esa sonrisa que tenés vos ahora también nos brotó en ese momento, porque creo que tiene algo que ver con eso, con este giro en la realidad. Así que bueno, ¿para qué vamos a poner el libro por acá cerquita? Para que sepan. Se puede... bueno, acá lo van a ver al revés, ¿sí? Bueno, está ahí. es Vamos a verdad. tener... y si no te molesta y se comunica alguien conmigo para conseguirlo, hacemos de No, puente. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, la idea es que le llegue al que quiera y como dijiste vos, nosotros lo distribuimos acá en la costa, pero también mi familia allá en Buenos Aires y bueno, ustedes también y los que quieran llevarlos no hay ningún problema. Al contrario, se agradece mucho eso. Así es. Bueno, Tiene el Jorge, prólogo de la eh, abuela, de Estela. esperá, no te Bueno, adelantes, bueno. porque vamos a conversar un poquito. Primero te pregunto, Jorge, ¿cómo es qué es lo que te llevó a llevar adelante este trabajo, este libro? La verdad que lo primero es, como contaba el otro día, es una necesidad personal, digamos, ¿no? Que de poder contribuir con esta causa, de colaborar y sumar un granito en la búsqueda de abuelas y de todos los organismos de derechos humanos. Siempre sentí, digamos, ese compromiso que deberíamos asumir todos y todas, digamos, como parte del pueblo, porque la búsqueda de abuelas es también la búsqueda de nuestra propia identidad y la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser una política de Estado, tanto de los gobiernos como también del pueblo, ¿no? Pueblo que no olvida, como decías antes, el pueblo que olvida está condenado a repetir la historia, entonces es parte de eso y además en memoria de los 30.000 y 30.000 que han desaparecido, ¿no? Surge como eso, como una necesidad, siempre estuve vinculado, digamos, a trabajar tanto de la escritura, del periodismo, de la literatura, en pos de los derechos humanos y bueno, de la memoria. Y esto era una necesidad de contribuir con eso, sabiendo que la búsqueda de abuelas tiene una enorme importancia, la difusión, el mensaje que llega a todos los rincones del país, esa es la manera en la que hoy se busca a los nietos y nietas, que tienen más de 40 años, digamos que el mensaje es directo, entonces es una manera también de generar un aporte en esa búsqueda. Y surge también a través de la idea puntual del libro, después de dos charlas, primero una con Estela, tuve la posibilidad de entrevistarla varias veces en distintos años, y Estela siempre hizo hincapié en que los nietos iban a continuar la búsqueda el día que ya no estén, digamos, ¿no? Como siempre hizo hincapié eso. Pero hubo un día en donde a mí me llegó de otra manera ese mensaje, como que me conmovió de otra manera y un ruidito me hizo como para empezar a hacer algo. Y cuando restituyó su identidad Javier Matías, el último nieto, que se hizo oficial en el 2018 o 19 creo, bueno, yo me comuniqué con él, hicimos una entrevista para Subestada y Matías hizo hincapié en lo mismo. De hecho, hablaba de la responsabilidad que él sentía para sumarse en la búsqueda de sus hermanos y hermanas. Y bueno, a partir de ahí, días después, me senté a pensar en armar el primer boceto del libro y bueno, en Abuelas me abrieron las puertas y se pudo concretar, ¿no? Así es, y creo que es muy importante en este momento en el cual imagino, bueno, lo hemos hablado por ahí, la dificultad de este último tiempo de no poder estar en contacto directo con las personas, de tener que quedarse en casa. Si las abuelas
si no me equivoco, todas pasan los 90 o están ahí. Sí, En la, sí, ¿Y cómo sí, ese es hacer? difícil. Te interrumpí, eh, perdona. no, pero me parece fundamental seguir sumando aportes como que uno también apuntala esta cuestión de la búsqueda, manteniéndola en el momento en el que es difícil acercarse y tener esa presencialidad con las charlas, al menos a partir de los testimonios es re importante eso del acercarse a la casa. Claro, Eh, y los testimonios, eso sobre, y más en la pandemia, digamos, que las presentaciones espontáneas se hacen cara a cara, y ahora se tienen que, a través de estos canales, y muchas personas que lo hacen de manera solitaria, sin contarle a nadie, lo tienen que hacer desde su casa, y es muy difícil, o sea que es un momento complicado también con lo de la pandemia. Y los testimonios en primera persona ayudan mucho a eso, que la idea es ese, el mensaje que llega a las personas con duda, ¿no? Que escuchen los testimonios en primera persona de los nietos y nietas y se acerquen a buscar su identidad. Así es, así es. Jorge, a mí lo que en un punto me pareció un plus tremendo es toda la parte del prólogo de Estela. ¿Cómo fue que conseguiste que pudiera ser así? Además, las palabras que pone ahí son, cada palabra te llega y te golpea y te da ganas. Sí, sí. Acaba de sonar la batería, pero bueno, vamos a hacer que no pasa nada. Lo de Estela fue, sí, es algo hermoso que yo, bueno, voy a, por supuesto, no solo a valorar, sino le voy a agradecer toda la vida por esto. Y tiene que ver con la generosidad que Estela tiene, digamos, ¿no? Y que tiene también tuvo con su estado, tuvo conmigo también, porque yo me acuerdo que hacía una revista chiquita, Zonal, y un día fui a golpear la puerta en Abuelas y me abrieron y le pude hacer una entrevista, digamos, siempre fue muy generosa con todos los medios. Después cuando uno habla, Estela acepta todo, digamos, ¿no? Es como que quiere hacer todo, a veces los tiempos y la agenda no le da, pero no le dice que no a nadie. Y la verdad que lo del prólogo fue importante porque se lo propuse apenas empezamos el laburo, digamos, apenas empecé a ir a Abuelas y demás, y aceptó. Y teníamos que, bueno, terminar el libro, pasárselo, y se tomó el tiempo. Como decía vos, Estela tiene 90 años, trabaja todos los días, se levanta todas las mañanas, mira su agenda, es una gran luchadora, y además de todo lo que hace, se toma el tiempo de leer un libro y escribir el prólogo. Eh, yo me saco el sombrero, y son palabras de agradecimientos enormes, no solo por el libro, sino por su lucha y que contagia, ¿no? Todo lo que hace. Exactamente. Y mira, un poco tiene que ver eso de que yo, bueno, al menos en los últimos tiempos, siempre la veo con una sonrisa. eh, Eso como que de la sabiduría que te da el tiempo y la constancia del hecho de haber procesado todo lo que vivieron y toda la acción, lograron, creo yo, transformarlo en algo esperanzador. Y, y un poquito lo asociaba con esto que vos ponés en el libro de compromiso de identidad, que todo el tiempo me quedó, desde que me diste el libro, me encantó la frase, porque creo que puede ser que la cosa vaya por ahí. Sí, sí, tiene que ver con también el compromiso de identidad, un juego de palabras con el compromiso de los nietos y nietas después de recuperar su identidad, que se suman a la búsqueda de sus hermanos y hermanas, ¿no? Como ellos mismos lo llaman. Pero sobre eso que vos decías, mira, a mí me pasó algo, Mariano, que tiene que ver con que todos los testimonios en todas las entrevistas lloré, digamos, ¿no? Tanto haciéndolas en el momento, con la persona, por teléfono, desgrabando, en algún momento lloré, pero en toda la nota terminé sonriendo. Y ahí entendí un poco todo eso que se habla en Abuelas, que tiene que ver con transformar el dolor en alegría. Cómo han sido capaces las abuelas y los organismos de hacer eso. Y tiene que ver con esto, digamos, después de tanto dolor, de tanto terror, las abuelas encuentran a un nieto, o el nieto encuentra a cientos de abuelas, y el pueblo lo celebra. Nosotros tenemos que ser conscientes de que es uno de los hechos más significativos en la historia de derechos humanos de Argentina y del mundo, que aparezcan esos bebés robados hace más de 40 años, ¿no? Así es, devolver la identidad, la verdad, todos Claro, tenemos eso, tal cual. es claro, es Eh, como decís vos, es un derecho que todos y todas lo tenemos, digamos, a esta gente se los robaron, y que cuando es darle la verdad a su historia, y que con esa verdad hagan lo que quieran. Se ha hablado mucho en años anteriores, vos lo sabrás mejor que yo,
en los 90 y demás, cuando se hablaba de que los nietos le quitaban su vida, les cambiaban por completo su vida, era como, y de esa manera mucha gente no se acercaba. Y acá en Abuelas no se lo obliga a nada a los nietos y nietas, digamos. Le dan la verdad de su historia, su identidad y que hagan con eso lo que quieran. No hace falta que sea público, cada uno y cada una hace lo que quiere y esa es la libertad que también brinda Abuelas, ¿no? Que está bueno comunicarlo de alguna manera. Así es. Vos nombrás mucho que es una familia. Vos lo viste, yo no tuve esa suerte todavía, espero poder tenerla, pero vos hablás mucho de la familia y uno, por ahí le resulta difícil entender una institución y lo grandes que son, y es una familia, eh, se debe vivir así cuando uno pasa el umbral de esa puerta. Sí, yo también lo escuchaba siempre, ¿no? Abuelas hay amor, hay familia, es una familia. Y cuando entré, es eso, realmente. Es eso y te supera todas las expectativas que podés llegar a tener o te lleva a entender, como hablaba siempre, la coherencia entre la palabra y la acción, ¿no? Lo que se dice y lo que se hace, digamos. Y entras ahí y ves personas de 40 años jugando como nenes con una abuela de 90, ¿no? Su propia abuela, porque pasa eso también en Abuela de Plaza de Mayo, y yo me permito decir esto, que no estoy dentro de abuelas, pero me lo permito decir, que todos los nietos y nietas son hermanos, las abuelas todos son sus nietos, y se vive así. Manuel González Granada, que es el primer nieto que sube, que lo invitan, digamos, como parte de la comisión directiva de abuelas, es el primer nieto que se incorpora. Él un día me hizo entrar a la reunión de comisión directiva, antes, ¿no? De que charlen, por supuesto, las cosas importantes, y vos veías eso, entrar con mate, con un café, con facturas, todos saludándose, riéndose. Era una familia, era una reunión de un domingo en una casa con 30 personas, digamos, y es algo muy lindo, que emociona, conmueve, porque todos son víctimas de un genocidio, todos fueron víctimas, son víctimas, y lo están transitando de otra manera, y es hermoso, ¿no? Sí, sí, es así. Hay algo que, bueno, también una cuestión natural, ¿no? Que el tiempo pasa para todos y todas. Ellas ya son grandes y esto de haberle encontrado eh, como que sumar a los a la mesa y a tomar decisiones como entregar esa posta necesaria de compromiso. Y eso me pareció, eso la verdad no lo sabía hasta que en estos días estuve leyéndote. Y me pareció una decisión magnífica, es decir, de una grandeza mágica y que permite pensar que esto no termina. Sí, viste, cuando se habla mucho, para que no, interrumpí, ¿no? No, pero acá lo que dice sí, y tiene una complementación en el libro, que ahora lo vamos justito a comentar. El tema, como decíamos, la cuestión termina cuando lleguemos a encontrar al último. Hay una pregunta ahí que vos la repetís en cada entrevista que tiene que ver algo con eso, y quería que la compartieras, y acá Ceci le va a dar una vuelta tremendo a lo que estaba diciendo recién. Sí, mira, sobre lo que vos decías, eso de incorporar a los nietos, bueno, por supuesto Emanuel Lovelli, el abogado de abuelas, en el libro lo dice de una manera perfecta, que es que las abuelas han producido naturalmente su propia continuidad, digamos, ¿no? Y eso es tremendo porque es una frase que simplifica todo. Pero las abuelas han tenido esa visión de futuro, que siempre tienen esa capacidad, una sabiduría enorme de poder transformarse en el tiempo y de poder entender el tiempo, ellas mejor que nadie, digamos, ¿no? Y supieron incorporar a los nietos y nietas a la comisión directiva, al trabajo en distintas filiales, en administración, investigación, incluso muchas presentaciones espontáneas las toman los nietos y nietas, las personas que vienen con dudas, que eso también es importante. O sea, vos que estás con duda, te recibe una persona que recuperó su identidad. Y supieron hacer eso, digamos, sabiendo que el tiempo es algo de lo que no podemos escapar ninguno. Ojalá vivan 250 años las abuelas y nos estén acompañando siempre, pero sabemos que el tiempo nos llega a todos, digamos, y ellas saben que el futuro lo tienen asegurado, ese relevo, son sus propios nietos y nietas, y eso es grandioso, ¿no? Sí, sí, sí.
es emocionante todo eso. Jorge, ¿vos tenés el libro en mano por ahí? ¿Cómo? Sí. Dígame. Mira, Mariano, te voy a decir algo por las dudas, porque, bueno, ustedes sabían que yo tenía un problema con el teléfono y la batería. Va bajando la batería. En el caso de que se llegara a cortar, yo aparezco a los 2 minutos con el teléfono de mi compañera, tengo que caminar 2 cuadras, pero yo creo que vamos a llegar, pero por las dudas. Lo aclaro porque no quiero aparecer. Sí, acá lo tengo. No, bien, bueno. Te voy a pedir algo así especial porque realmente uno de los momentos el otro día que me conmovió, ¿sí? Y un poco, bueno, acá producción me está diciendo así, tenemos que ir redondeando, ¿viste? Cuando te dicen así, esto es un casero canal de televisión, ya. Está muy bien, está muy bien. El otro día leíste una parte Sí. que tiene que ver con la poesía, no sé si lo recordás, y Sí, sí, por realmente supuesto. me gustaría ver si nos lo podés compartir. Sí, por supuesto. Bueno, lo que voy a hacer, si querés, porque para que no sea tan largo, igual no es muy largo, pero les cuento que la poesía para mí es algo muy importante. Está en cada cosa que escribo, tanto en literatura, también en el periodismo, y es algo que está en todos lados, digamos, ¿no? Yo hago como una breve introducción. Este es el último capítulo del libro, que se llama La poesía también está aquí, y hago como una breve introducción de eso. De poesía no hace falta reunir versos que suenen lindos o que hagan pensar demasiado. La poesía también está en un abrazo, está en 2 miradas, está en la conexión de 2 personas y en todo lo que pueda movilizar y conmover. Y por supuesto están abuelas y bueno, le voy a compartir esto. Dice así, la poesía también está aquí, en este laberinto donde la búsqueda camina, sueña, y destella ilusiones. Dame un segundito, perdóname, vuelvo otra vez. Y también está aquí, en este laberinto donde la búsqueda camina, sueña, y destella ilusiones que se convierten en realidad. Donde el ejemplo convive en cada rincón, en las calles, en las huellas que la construcción de esta causa va dejando como semillas que siembran hasta donde al sol le cuesta llegar. Está en cada expresión, en las miradas, en esos segundos donde el silencio complementa una reflexión y al repaso de una historia que de ser contada pasa a la empatía de una voz cercana, de una visión compartida, de las 1000 maneras donde el amor puede ser capaz de transformar la libertad en dignidad. Están las palabras para visibilizar procesos, sentidos, causas y proyecciones. En los abrazos que de tanto soñarse se convierten en un hecho. En un momento inexacto, donde el tiempo queda vulnerado ante el poder de las mujeres. Está en ellas, en sus humanidades, para que también pueda estar en nosotros. Está cuando las lágrimas salen y vuelven para retomar coraje y no reposan sus existencias. Las combaten, las desafían, las transforman. Cuando las sonrisas son genuinas y ya no tienen miedo a perderse. Está en cada pañuelo blanco. En las trincheras que crearon puentes y en los puentes que recorrieron el mundo entero entre carpetas, esperanzas, compromisos y restituciones. Está en la propia naturaleza que escribió la continuidad, en el asumir de los pibes y pibas, en sus ansias de verdad, en la búsqueda continua de sus propias identidades. Está en los espejos que ya no preguntan como antes, en el te quiero de esa abuela cuando ya nos despedíamos, en cada espacio de los despachos, en el ruido de los zapatos que retumban en el alto techo, en las paredes cargadas de memoria, en los silencios, cuando las miradas se reencuentran. Está donde el dolor se transforma, donde el miedo no congela, los sueños se recuperan en las despedidas, ya no se lloran en soledad. Está en las madres y abuelas haciéndole frente a los fusiles y en la fuerza de esas mujeres. Está en la paciencia, la perseverancia, el coraje y el no parar un segundo. En bebés que no olvidaron los primeros cariños. Está en los susurros que se grabaron bien adentro, en los aplausos y ojos estallados de plazas enteras. Está aquí, porque ni con la fuerza del poder los genocidas pudieron robarnos la libertad y el futuro. Está en el sueño que tuvieron los pibes y pibas para que este mundo fuera más justo y en la sonrisa que aparece después de tanto dolor. Está en la justicia de los verdugos entre rejas y el perdón que jamás les va a llegar. Está en las manos de esa abuela que amasan la espera de una puerta que todavía no se abrió.
en ese pibe o piba que camina sin saber que ellas los esperan. Está en las esquinas donde nos miramos sin vernos y nos encontramos. Está en la decisión de levantar una bandera, de no bajar los brazos, de correr los escombros y destapar el cielo, como decía Mario. Está en las interminables proyecciones de cómo será, en las mañanas soñando la noticia, en las noches de pedidos al universo, y está en el universo que no se olvida de los que luchan. Está en los nombres que suenan sin conocerse, en el desafío al tiempo, en los cuidados, los respetos y las esperas de los procesos personales. Está en cada una de ellas que dominan a la ansiedad por el bien de la persona, que se aprietan las manos para no abrumar un abrazo. Está en el abrazo que vuela como jilguero, en las vueltas de pies cansados, en las sospechas que son realidades y en las verdades que siempre, pero siempre, ganan batallas. Está porque la poesía crea y se crea, vive y da vida, y en Abuelas aprovecha para respirar el aire de sus propias entrañas. Y está, por supuesto, en la verdadera lucha que nunca termina. Gracias, Mariano, por dejarme leer. No, esa voz yo no puedo aplaudir, estoy sosteniéndolo, pero me volvió a producir lo mismo que cuando te lo escuché el otro día, y creo que va a ser así cada vez que agarre tu libro y lo vuelva a leer. Y ahí decís todo lo que sentimos, y tenés esa virtud y ese don de poderlo transmitir en palabras. Y bueno, realmente es muy hermoso que haya sido así. Gracias, Mariano. Y bueno, también tiene eso, ¿no? La poesía, como hablaba, es importante en el sentido para mí de que tiene la ventaja esa de poder simplificar todo lo que uno puede sentir en un texto, digamos, ¿no? Más allá que esto, si es poesía o no es poesía, todo es poesía, pero tiene esa ventaja, y que cuando uno trata de hablar de abuela, como hablaste vos al principio, podemos hablar horas y horas y horas. Bueno, quizás un texto te simplifica muchas ideas y te ayuda también, porque siempre te olvidas de algo, ¿no? Es así, es así. La escuchaba hace un tiempito, hace un rato, diciendo que la única batalla que se pierde es la que se abandona. La única lucha que se pierde es la que se abandona. No abandonamos, no claudicamos, son 30.000 presentes hoy y siempre. Así que te tengo que agradecer muchísimo. Podríamos seguir hablando de esto. Lo vamos a hacer cuando quieras. Sí, sí. Acá te mandan abrazos, hay aplausos. Vos fíjate, hace un rato largo que estamos, y bueno, y veo y somos un montón que estamos acá presentes, y brotan corazoncitos, que son expresiones de momentos de las cosas que sentimos. Bueno, yo mira, te quería decir algo, que es también agradecerte, porque la importancia también de esta charla no está, yo te lo agradezco, yo sé que lo haces también para difundir el libro, y porque tenemos una amistad y todo, pero la importancia está en difundir la búsqueda, en difundir el mensaje de las abuelas, ¿no? Yo en todas las entrevistas que me van haciendo y todo, hago ese paréntesis porque digo, buenísimo que se difunda el libro, porque es un trabajo, por supuesto, y uno agradece esa invitación, pero tiene que ver con esto, y cuando lo pensé en hacer, lo pensé de ese lugar, que se difunda la búsqueda, y que alguna persona con duda, como lo pongo ahí en el libro, aunque sea uno o una que lea el libro y se acerque, ya está cumplido todo el trabajo, ¿no? Tal cual. Tenemos muchos y muchas porque debemos restituirle su identidad. Jorge, abrazote enorme, nos vamos a ver pronto por acá en la feria. Sí, es verdad. Es así, bueno, esto es entre nosotros, ustedes no tienen nada que ver. Sí, pueden ir a visitarnos a la Feria Artesanal de Semana Santa. La Feria de San de hecho, los invitamos, ¿no? Que vengan. Ahí va a estar, vas a llevarlo el libro, me imagino. Sí, yo los tengo ahí, en la feria no los puedo vender, pero sí los tengo en mano, y como dijiste vos, al que quiera el libro, depende de dónde son también, nosotros allá lo distribuimos, está la librería Sudestada de la Costa, que acá se entregamos sin cargo,
pueden pedirme por el Instagram, el Facebook, o a ustedes mismos, a vos, Mariano, a Cecilia, y se lo hacemos llegar. Y también se consiguen todas las librerías de distintos lugares donde cada uno esté, digamos. Exactamente. Es así, bueno, vamos porque eso sea. Cuanto más vendas es porque todo este mensaje de esperanza llega a más gente. Ojalá sea así. Te agradecemos un Mariano, montonazo, bueno, dándote, con una emoción muy importante. mandale un abrazo grande también a Cecilia, a Ezequiel, y bueno, nos vemos pronto. Gracias de verdad por el llamado. Un 2% tengo batería y se la sigue bancando, así que llegué justito. Vamos, Jorge, te queremos un montón. Dale, No sé, yo también a ustedes. beso grande a la familia. Un abrazo grande, un abrazo grande. Chao. Ahí estamos, querido de abuela. ¿Estamos ahí? Acá está. Ahí está. Ay, ahí trataba de escribir, pero mi teléfono tiene mal el táctil y me manda el mensaje cuando lo tengo a medio terminar. ¿Por qué será? ¿Será que hace más de un año que estamos...? Sí, reventándolo. Lo que les escribía es que si saben de alguien o si tienen dudas sobre la identidad, consulten con abuelas. No duden, no tengan miedo. Sí, perdón. Estaba acercándome al micrófono. Vamos. Es así. Ah. Y no terminamos acá, tenemos algo más. Tenemos algo más para compartirle. El día de ayer se realizaron en el país plantaciones de árboles, hermoso, un sentimiento enorme, importante. Acá en San Bernardo, en la secundaria 4, perdón, también se hizo lo mismo. Se acercó gente de Municipalidad de Derechos Humanos, educativas. Se realizó esa jornada muy valiosa porque, como decíamos con Jorge recién, esto se va pasando la posta de generación en generación y se va manteniendo la memoria viva. Así que bueno, vamos a compartir un videíto. Bueno, acá ¿sí? les muestro porque preguntan cómo se llama el libro. Acá está, Nietas y Nietos de Plaza de Mayo, un compromiso de identidad. Editorial Sudestada. Y sepan, cualquier cosita, a Jorge, Librería Sudestada de la Costa, o se comunican con nosotros y lo hacemos Claro, llegar. o Editorial Sudestada de donde estén, no hay problema, es lo mismo. Muy bien. Es así. Veamos esto. Qué movidos que estamos. Uf. Pero lindo. Sí. Ojalá estemos disfrutándolo todos y todas. Bueno, veamos. En la 4 plantamos memoria. 4, SD4 San Bernardo.
Adivina quién vino. Hablame del futuro de esperanza. Está Lara, te hablo de futuro y de esperanza. Clara, te queremos un montón, lindo haberte conocido, te conocimos, pudimos charlar un poco y por muchos más encuentros. ¿Terminó la clase de inglés? Es decir, hace rato que estamos hablando. O sea que sí, ya hay que ir cerrando, quiero decir. El nono muy emocionado, dice. Esto de recién nos da mucho aliento. Sabemos que el futuro está lindo y está bueno. Perdón, me corrijo, el presente, son presentes, ¿sí? Esto lo hablamos varias veces. Los jóvenes son presentes, ¿sí? A ver, más de 4 que estamos ahí, sabemos que en un día feriado no vamos a la escuela, no íbamos a la escuela. Sin embargo, los jóvenes fueron con todas las ganas, todo el entusiasmo, y estuvieron presentes también de la municipalidad, derechos humanos, secretario, educación y bueno, ambiente. Claro, que donaron los árboles. Directivo de la escuela, realmente... Hasta periodistas, el de TVC5, sí, TVC5, Carlos lo Brown. pueden ver en TVC5, Sí. Otro video, con testimonio también, te va llenando todo, ¿no? Hace que cuando hablamos de estos temas y nos duele y nos sentimos mal y todo eso acá, hoy no está pasando. Hoy tenemos mucha esperanza y mucho entusiasmo. Mira, es el momento de que si alguien quiere decir algo, lo puede hacer. Y al mismo tiempo vamos a dejar la letra acá de la canción que hoy vinimos pasando, como para que también podamos leer aquello que cantan. ¿Alguien tiene algo para decir? Lo puede decir ahora. Soy Estela Carlotto. Estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Acá tenemos, tenemos un montón de comentarios. Es Ignacio, su propio nieto, recuperado. El teclado. Claro. Qué ganas de encontrarte, abuela. ¿Querés leer alguno? Sí, voy leyendo. Dale. Acá la Tanavero nos cuenta que tuvo la desgracia de vivir a 4 cuadras de La Rama. Dice, vivimos muchas cosas horribles. Escuchaban los vuelos de la muerte despegar. Por acá Quijote dice, los dinosaurios van a desaparecer. Y que no se pierda la memoria. Acá felicitan por el 2% de Jorge de la batería de Jorge. Bueno. El nono muy emocionado, dice que fue un momento de terror, incertidumbre y dolor. El nono bien que la vivió, seguramente. El nono debe tener mucho para contar. Así que bueno, gracias. Gracias por los testimonios, hay más por allá arriba que dejaron al principio. Gracias. Sé que es difícil para los pibes sentirse movilizados con esto, que para ellos es tan lejano, pero es nuestra tarea transmitir nuestra historia, por más amarga que sea. Gracias, profe. Susana Aurelia cuenta que ella quemó libros por miedo. Así es. Sí, sí. Así es. Una barbaridad, dice. Sí. Realmente. Tenemos que mantenerlo y desde el lugar en que cada uno podemos tener alguna participación, sea donde sea, esto transmitirlo, y que no se termine hoy, esto lo podemos seguir. Yo conozco muchas personas que fueron presas durante esa época por su religión, pero en la cárcel se apoyaban unos a otros. Gracias al activismo de abuelas, el derecho a la identidad fue llevado a nivel internacional con la Convención de Derechos de la Niñez. Así es. No hablamos de Pérez Esquivel, no hablamos de CONADEP, muchas cosas no dijimos, pero creo que quizás la propuesta iba
al sentir. Tenemos un brillo, Sí. no sé si se escucha, ¿sí? Ya está. Los brillos cantan, ¿sí? El canto transmite emociones. Acá Lara dice que a ella le encanta el libro de Chirimbote de abuelas. Sí. Me parece que Jorge Imagino, estuvo, ¿no? Con ese libro. claro, porque Es uno de los Chirimbote, autores. me contaba hace poco que Chirimbote estaba dentro de Sudestada y en un momento como que se pudo desdoblar. Y hay, Sudestada vende libros propios de la serie Chirimbote y después hay otros que, bueno, por su parte, digamos, fueron incorporando más biografías y más historias que conviven y comparten la idea. Chirimbote es todavía un instrumento para poder acercarnos a grandes personajes. Lo mismo que Samba. Hoy Claro. Samba no lo tuvimos porque acá solemos Acá Lara cuenta, dice, el capítulo de Samba, dice. Claro. Y Samba es magnífico. Samba lo vemos y muchas veces hay guiños en los cuales podemos encontrar señales de pensamiento y de sentido. Bueno, gracias por haber estado. Tenemos para cerrar una canción que no puede faltar, que está grabada hace creo que 2 o 3 años, pero muestra el compromiso de quienes tienen esa virtud y esa capacidad de llegar a mucha gente, que son nuestras artistas, que bueno, interpretan la canción El Himno, que creo que es el más importante, que es el tema de la memoria de León Gieco. Nosotros lo hemos hecho acá. Un comentario más. Mi abuelo tuvo que guardar cosas de Perón en un pozo y con el tiempo se deterioraron mucho. Fue el miedo que lo llevó a hacer eso. Fueron tiempos muy oscuros, chiques, más que nada ustedes. Escuchen en familia cómo han vivido esa época para no olvidar. Por más amargo que sea, lo tenemos que conocer y lo tenemos que pasar de generación en generación. Así es. Por una sociedad más justa, una sociedad en que la identidad no le sea negada a nadie, porque seamos felices, que podamos compartir nuestra vida en plenitud. Gracias por estar. Disfruten, sé que lo hacen porque nunca se van antes de tiempo. Esta canción es que, bueno, es la que les regalamos en el cierre y que nos dice, bueno, dale, y nos vemos la semana que viene, con Guerra de Malvinas. Otro momento muy importante para que podamos entre todos construir. Esto se trata de construir una memoria colectiva, ¿sí? Y opinemos diferente, intercambiemos ideas, que eso enriquece mucho más nuestra vida, ¿sí? Bueno, listo, dale, ahí vamos. Gracias por haber estado. Gracias a todos. Y con el grillito, ¿eh? Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el mundo final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan el color de su nacimiento,
el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está grabado en la memoria. Esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una ropa al mar? Todo está grabado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. La memoria ensancha la dice, los que la aplastan que no la dejan ser. Libre como el viento, libre como el viento. Francisco Méndez en Brasil, 150 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. La presión estudiantil en México no está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. Brillo que cuenta por la vida, indigna una favor. Yo estoy contigo en la memoria, alma de la vida y de la historia. Libre como el viento. Justicia. 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 Justicia.